Yo digo, ¿por qué eso? Voy a buscar algo, no tengo en este, voy a buscar otro PowerPoint de la clase siguiente donde hablamos esto, así vamos analizando un poquito. Creo que es este. Sí. Lo que hablamos de derivada direccional, de derivada parcial. Bueno, aquí tenemos un poquito de derivada parcial. Fíjense que nosotros, bueno, la notación, ya creo que ya la saben perfectamente la notación. Las reglas de derivar saben que son las mismas que usamos en cálculo 1. ¿Cuál es el mecanismo? Yo tengo una función, un campo escalar. ¿Por qué vamos derecho a campos escalares? Porque el campo vectorial, cada componente es un campo escalar y la voy a derivar al campo vectorial componente a componente y con todas las reglas del campo escalar. Entonces, definición, una función. Yo atravieso un plano que es paralelo a alguno de los planos coordenados. Por ejemplo, este plano es paralelo, este que tengo por fuera, es, a ver si, supongamos, es paralelo, fíjense que está en la dirección de X, el plano lo tengo acá en la dirección del eje X, que es este, está rotado lo que pasa la gráfica, pero está siguiendo la dirección del eje X, entonces es el plano, podemos decir, paralelo al XZ. Entonces, yo corto la función con un plano vertical, por ende tiene ecuación y igual a 0, que es esto que me queda acá. ¿Y qué se me armó al cortar? Se me arma una curva, la curva que está acá. Se me arma esa curva que se armó, a ver, ahí está mejor, es la curva intersección que se llama y que ya está en un plano. ¿En qué plano? En el X, Z. Ya está contenida en el plano, ese rojito que se ve ahí. Entonces, es esa curva. Entonces, ya tengo una función directamente. Esta función se convirtió, ahí a mí, como uso el mouse y uso la tableta, las dos cosas a la vez, se me genera conflicto. Z como una función de X, porque la Y es constante, es Y0, la Y del plano no cambió, cualquier punto siempre tiene coordenada Y0 constante. Entonces una función de una variable, ahí tienen otra vista, entonces perfectamente le puedo aplicar la definición de derivada a esta curva. ¿Cuál es la definición? El límite, en este caso, ¿cuál es la variable? X. De X, ¿cuál es? ¿Qué decíamos nosotros en el límite? X tendiendo a X0 o la variación de X tendiendo a 0. El delta de X tendiendo a 0, recuerden eso, porque yo tomaba lo mismo, hacía en cálculo 1, un punto, otro punto, veía, achicaba la variación, entonces de la función incrementada en X y lo mantengo constante, menos la función sin incrementar sobre el incremento. Definición clásica de derivada, ya está. Y este proceso me llevó a la interpretación geométrica, por eso dice la interpretación geométrica, que es la pendiente de la recta a la curva formada por la intersección de la función y un plano paralelo, en este caso, al XZ, o sea, un plano
de ecuación y igual a I0, un plano constante en I. Y estoy sacando, mi variable de movimiento es la X, estoy sacando la f de X. Entonces, en esta definición mezclo teoría y práctica. Definición algebraica, fórmula, la que está acá. Definición, interpretación geométrica como pendiente de la recta tangente a la curva, intersección entre el plano y la curva. Y plano y la función, perdón. Eso es todo como definición de derivada parcial. Por supuesto, tengo dos, puedo hacer intersección con el plano X igual a X0 y voy a sacar la f de y. Miren que recién intersecté con un plano y igual 0 y saqué la f de x. Intersecto con un plano x igual a x0 y saco la f de y. A tener en cuenta. Ahí sería un dibujo. Todo esto ya lo hemos visto. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia de esto con derivada direccional? Y que yo aquí lo hago en la dirección de un eje. Entonces las derivadas parciales, ya podemos hablar a esta altura, de que son un caso particular de las derivadas derivada direccional, que puede ser en cualquier dirección. O sea, en vez de tener un plano paralelo a los ejes, yo tengo un plano inclinado en cualquier dirección. Siempre planos verticales, pero inclinados respecto a los ejes X e Y. Entonces, eso es una derivada direccional. Que nosotros, cuando la función cumple ciertas condiciones, tenemos una fórmula muy fácil para resolverla. Eso es toda la mezcla, o eso es todo lo que podemos hablar de derivada parcial. Ahí tienen otro dibujo, son todo esto, bueno, miles de gráficas que pueden aparecer en distintos libros. Aquí muestra las dos, ustedes están en el apunte de esta gráfica, con todos los componentes. El mismo proceso, fíjense en algo, el mismo proceso de definición de la derivada es lo que yo hago prácticamente. Porque, ¿qué digo? Yo digo, teóricamente, paso un plano vertical de ecuación igual 0. Significa que la y es constante, vale siempre y0, no la toco para nada, me queda una función de una variable, que varía la x. Bueno, si yo quiero derivar respecto de x, a la y no la toco, la considero una constante, por eso uso la x, la otra figura como una constante. Bueno, la definición me da también el proceso y la forma de cálculo práctica de la derivada. ¿Ven eso como la teoría es lo que uso prácticamente? No tengo mucho más que eso en el proceso. ¿Qué otra cosa después nos quedaba de derivadas parciales, de pensarlas? ¿Y qué pasa? ¿Puedo derivar por segunda vez? ¿Tercera vez? Sí, todas las veces que quiera. Se llaman derivadas sucesivas. ¿Qué particularidad tengo? Que las derivadas segundas cruzadas, o sea, la f de xy, es igual a la f de ix. Y si voy a terceras variables también ocurre. ¿Cómo se tienen que posicionar en eso y darse cuenta cuáles son iguales? Ustedes tienen que pensar que si yo tengo una f de x y x, significa que a esta yo la derivo respecto de x. Entonces, si yo tengo una f de y x, x,
Estoy haciendo lo mismo porque yo sé que estoy derivando a esta, que es la misma que esa, respecto de la misma variable. Entonces, estas dos también son iguales. Porque la función que yo estoy derivando es la misma. ¿Estamos? Es una forma de pensar y fijarse cuáles son iguales en las terceras derivadas. Pensar si de donde salió es lo mismo, entonces me va a dar lo mismo. Porque por ahí hay una preguntita en los bancos de preguntas de este tipo. Bueno, este es el razonamiento para ir viendo cuáles son iguales. Bueno, ¿qué más sigue? Bueno, estos ejemplos. Uno de los ejercicios, quizás un poquito más complicado, del caso de derivadas parciales, es esta. Pero es aplicar un poco la definición. Dada la función, encuentre la recta tangente en el plano y iguals 2, como es la variación de la función en dirección de x cuando y se mantiene fijo. Variación en la dirección de x cuando y se mantiene fijo. Derivada parcial en x. Estoy moviéndome, solamente estoy haciendo variación. Bueno, a ver si no me acuerdo si tengo... Eso sería la función, el plano celeste es el y igual 2, la corta y ahí se generó una curva. Y si pide encuentre la recta tangente es tangente a una curva, no es tangente a la función. Entonces, yo tengo que generar primero la curva, que es esa que se ve ahí en el corte, para poder generarla. Entonces, ¿cómo genero esa curva? A ver, sé que tengo después. Tengo nada más que las imágenes. Bueno. Entonces, ¿cómo genero esa curva? Como la función y el plano es la intersección de ellos. La intersección de ellos es armar, cuando yo digo matemáticamente una intersección, es armar un sistema. Entonces esto me va a quedar z igual a 2x cuadrado más 4. Una función solamente con 4, digamos, con 2 que vale y. Una función en una sola variable. Esa es la curva. Entonces, directamente, si yo quiero la recta tangente en un punto y la voy a derivar, ya puedo decir el z', o si quieren en este caso el z de x, pero es derivar esta función, yo sé que es la pendiente, y me va a quedar 4x más 0. En el punto considerado es el punto, reemplazo la x, me queda que la pendiente es 1, y estoy en un plano, este plano está en el eje X y el eje Z, entonces mi recta también tiene que estar con eso, entonces en vez va a ser Z menos Z0 igual a la pendiente que he calculado X menos X0, la ecuación, ¿de acuerdo? Donde estoy en el plano. Entonces Z0 lo tengo porque es del punto. ¿Dónde va a pasar? La pendiente la tengo, el X del punto lo tengo, y listo, la ecuación de la recta tangente. Que estaba la otra gráfica. Y eso es un ejercicio donde estoy jugando con los conceptos de derivada. Que es, ahí la tienen. A la curva. Bueno, eso yo creo, acá hay otro de los ejemplos que ustedes también, si recuerdan, el parcial 1 lo tienen en los bancos de preguntas,
que pide calcular la tasa de variación de la presión por unidad de temperatura a volumen constante. ¿Qué me está diciendo? Miren, tiene que usar la presión, la variación de la presión respecto de T. Eso es lo que me está pidiendo. Diciéndome que el volumen es una constante. Entonces yo tengo P, que es K por T sobre B, donde B está actuando como constante. Cuando T se incrementa en 5 grados, ¿cuánto se incrementa P? ¿Qué quiere decir? Que la variación de T es 5 grados. Va de 290 a 295. Y una cosa que podría hacer es reemplazar acá T para 290, después T para 295 y ver cuánto vale la presión. Como B sé que es constante, 12 litros, podría sacarlo de esa forma, como una variación promedio. Es una forma de hacerlo, por ejemplo. Perdón, me fui. Calcular la tasa de variación de volumen por unidad de tiempo. Por unidad de presión a temperatura constante. Es lo mismo, solamente que despejando el volumen. Siempre recordando que variación, tasa de cambio, tasa de variación, rapidez de cambio, todos son sinónimos físicos que usamos nosotros en la realidad y que en el idioma matemático es derivada. Bueno, avancemos. Derivada sucesiva. Ahí la tenemos, la forma de las derivadas sucesivas, y para que vean que son distintas. Esta es la gráfica de arriba, es la función, las derivadas primeras, las derivadas segundas. Son distintas funciones. Teorema de la derivada mixta, lo que ya hemos hablado. Y aquí viene el otro tema, que si yo vuelvo a la encuesta, es el tema teórico o que pedían repasar, el que más pedían repasar. Entramos aquí, que sí es el que involucra más conceptos teóricos, o los conceptos teóricos más difíciles de ver en forma práctica, que es, apuntamos a llegar a función diferenciable. Miren, el esquema del tema y cómo lo tienen que ver, yo siempre hablo del incremento de una función. Para sacar el incremento, que es cuánto se cambia una función al pasar de este punto a este otro punto, es el delta z, la variación de la función en el punto x0, o sea, sería la función en el x y z menos la función en el x0 y 0. Ese cambio, ese es el delta z. Para calcular la variación, así que en este caso podemos hacer una variación promedio, es un incremento, necesito dos puntos. El punto x0, y0, z0 y el punto xy, como primera parte. Bueno, después aparece, agarramos que ahí estaría el delta z. Tomamos un teorema que lo hemos visto en primer año, que es el teorema de Lagrange o el teorema del valor medio, donde es otra forma de expresar el delta z, que es el teorema de los, se llama en dos variables, teorema de los incrementos finitos, teorema de Lagrange también. Y ahora me está expresando el delta z en función de derivadas, donde yo uso la f de x, pero donde, miren, en x0 más un tita 1 delta de x. Estoy usando un punto intermedio, una variación en el x. Y en la f de y estoy fijo en el x y estoy variando en un punto intermedio el y. Entonces, la expresión de este teorema me lleva a sacar el delta de z usando un punto intermedio.
como que diría que me lo complica. Es decir, de tener 2 puntos, lo que pasa es que en la realidad muchas veces no tengo los 2 puntos o quiero un valor de cómo cambió la función, ir representando la función, en saber qué pasa con la función entre medio de los 2 puntos originales. Entonces, me aparece esto. Entonces, ¿qué puedo ver? Si yo tengo derivada 0, ¿qué pasa? Delta de z es 0. Derivada 0, derivadas constantes, quiere decir que la altura de los puntos no cambiaron. Estoy en una horizontal. Esa es la interpretación que puedo sacar. ¿Y qué me dice este enunciado ya también algo particular al ver el delta z de esta forma? Que tengo que tener una función que admita derivadas parciales. Ya me está fijando una condición para la función. No cualquier función podés usar este teorema. Tiene que ser una función que puedas derivar, me está diciendo. Condición para usar el teorema. Ya está entrando, es una condición. Entonces la pregunta es decir, ¿cómo? ¿No todas las funciones tienen derivadas? ¿No todas las puedo derivar? ¿No uso cualquier cosa? Y no. Se me terminó ese PowerPoint. Déjenme que busque, entonces sería el de la clase 3, el que continúa con la historia. A ver si continúo con el cuentito. Sí, aquí estamos. Uy, este no lo he borrado. Bueno, está con toda la cosa, lo he guardado terminado la clase sin haberlo borrado. Bueno, está con todas las indicaciones. Bueno, este era el teorema del valor medio de primer año, que lo analizamos para llegar a este de segundo año, que, bueno, este dibujito me va a servir. Miren, parto de un punto, yo quiero saber el incremento a este otro punto, y ¿qué es lo que hace el teorema? Primero, fija el i, esta parte, se mueve solamente en x, por eso está la derivada en x, y después, estando en este punto, va al punto final, moviéndose solamente en y, manteniendo el valor de x constante. O sea, que en vez de haberse movido directamente entre los 2 puntos por la diagonal, usó un punto intermedio y se fue. En vez de atravesar la plaza por el medio, la atravesé por las veredas, por los laterales, en cierta forma. Pero me va diciendo, me va metiendo en el medio del incremento, que recién no lo tenía, las derivadas. Y me va condicionando la función. Esto es lo que vean. Ahí está la demostración del teorema. Después, la pregunta que venía es, ¿cómo? ¿Cualquier función? No, porque sabemos. Miren que lo hemos vuelto a usar en el tema 3, para la región donde son válidas las ecuaciones diferenciales, las soluciones. Yo parto en una ecuación diferencial de una función derivable. ¿Qué condición tiene que tener? Que sea continua. Yo sé, si la tengo la derivada, que la función es continua. Si yo hubiera partido de la condición de una función continua, no siempre es derivable por este fenómeno de las puntas. Lo mismo que veíamos en cálculo 1. Por eso, si yo sé que puedo derivarla, sé que es continua. Pero la condición de continuidad no es suficiente para decir que sea derivable. Pero ¿qué pasa en el espacio? Y yo puedo tener funciones que si yo tomo, por ejemplo, un pedacito de esta, yo tengo un valor de derivada en una dirección y tengo un valor de derivada en la otra. Entonces, podría decir que tengo derivada, pero tiene un hueco ahí porque la función justamente está partida. Con solo decir que la función es derivable, no me alcanza para asegurar continuidad. ¿Qué pasa? Yo tomo uno de estos gajitos y tengo un valor de derivada,
Y si tomaría otro, por ejemplo este otro, yendo a ese punto en el límite, por definición de derivada, tendría también valor, pero seguramente va a ser distinto de un lado del hueco al otro el valor de la derivada. Entonces, me aparece que tengo que meterle una condición más. Que existan las derivadas, que sea derivable, pero a su vez que las derivadas sean continuas. Que no de un lado, de un punto al otro, me cambien de valor, sino que sean continuas. Entonces, la existencia de derivadas no asegura la continuidad de la función. Sí me la asegura que las derivadas sean continuas. Esa condición es lo que se llama función diferenciable. ¿Ven cómo voy agarrando todos los conceptos teóricos para definir esto, para decir, miren, básicamente, en cálculo 2 no me sirve hablar de relación función derivable, función continua. Necesito algo más. Y es que las derivadas también sean continuas. Y ahí apareció la famosa función diferenciable, que es que no tiene esos cambios o esas curvas quiebres, sino que es suave, todas sus ondulaciones, sus curvas son suaves. Bueno, y si la función es diferenciable, entonces ya el incremento lo puedo escribir, miren, desapareció hasta el punto intermedio. Yo empecé con 2 puntos, usé Lagrange y le metí un punto intermedio para poder definir el incremento. Cuando fijo las condiciones de derivabilidad y continuidad de la función, o sea, hago la función diferenciable, puedo escribir el incremento, miren, en x0 y 0, x0 y 0, nada más que en un punto. Esa es la gran ventaja de todo esto. Que yo puedo describir qué pasa en el entorno de un punto apoyándome en las derivadas en él nada más. Entonces, la condición suficiente de diferenciabilidad, a todo esto es teoría. ¿Cómo yo veo dónde, cuando una función es diferenciable? Me lo da esta condición. La función z tiene derivadas parciales continuas, condición establecida sobre las derivadas, una condición más, en todos los puntos de la región abierta. Entonces, ¿cómo sé cuándo es diferenciable? Y bueno, yo tengo una función, saco sus derivadas. Donde las derivadas son continuas, que es esto que está escrito en rojito, la función original es diferenciable. Entonces busco ahora el dominio de las derivadas. Yo sé que el dominio son todos los puntos donde la derivada tiene valor, por ende es continua. Entonces, el dominio de las derivadas es el dominio de diferenciabilidad de la función. ¿Claro eso? Esto es quizás lo más trabado conceptualmente de este tema. ¿Tienen alguna duda al respecto? Tangencia a una curva. Cristian, eso lo hemos hablado hace un ratito y vimos un ejercicio. Lo de dominio que estamos hablando ahora, Julio. Sí, mira. Vamos a ver, Julio y Cristian me están escribiendo. Los espero un segundo para... Bueno.
Interpreto que marcaste eso cuando estábamos hablando y yo no he mirado el chat, Cristian, cuando decía si lo marqué, lo anoté, lo de tangencia a una curva. Espero que sea eso, si no ya enseguida volvemos para atrás. Pero respondo a Julio que es lo que estamos. Mira, hemos llegado a esto, la condición suficiente de diferenciabilidad. Para que una función sea diferenciable, me dice que tiene que tener derivadas parciales continuas. Entonces eso me da el pie para saber, o sea, yo tengo, para que mi función sea diferenciable tiene que estar esto. Entonces, si yo tengo una función, tengo que saber dónde sus derivadas son continuas. O sea, de una z, yo tengo sus derivadas parciales y tengo que ver dónde son continuas. Y donde son continuas, es lo que se llama dominio. Es donde entonces la función está cumpliendo la condición dominio de diferenciabilidad de z. Porque es donde estas son continuas, es donde la función está cumpliendo esta condición. Por eso se dice condición suficiente. Es suficiente con ver donde las derivadas son continuas. Entonces esto significa, donde son continuas las derivadas es el dominio de ellas. Pero a su vez, este dominio es igual al dominio de diferenciabilidad de la función, porque quiere decir que la función está cumpliendo, la condición es suficiente. Nosotros decimos, mire, es suficiente que una función, para que una función sea diferenciable, que tenga derivadas parciales continuas. Entonces, la pregunta que me hago, ¿dónde son las derivadas continuas? Y tengo que encontrarle su dominio. Profe. Sí. Una pregunta, ¿puede pasar que, por ejemplo, las derivadas parciales de una función, una me dé continua y otra no? ¿De una misma función? En general, lo que va a pasar es que te pueden dar distintos dominios. O sea, vas a poder sacar las derivadas, pues ya si no podés sacar una derivada, no sé si interpretamos como que no existe una de las derivadas, sería el caso extremo del que estás diciendo, que no sea continua una de las derivadas que no exista, y ya la función no es continua. Tienen que estar las dos derivadas. O sea que ya claro. Todas las derivadas parciales tienen que ser continuas. Todas. Claro, lo que te puede pasar, o sea, tienen que existir las dos derivadas. No puede haber una que no exista. Lo que puede pasar es que sean distintos los dominios de las derivadas, que una tenga un dominio más amplio, o sea, continua en una región más grande que la otra. Entonces, siempre en esto manda la más restrictiva. La que tiene la región más chiquita es la región. ¿Por qué? Porque en esa región más chiquita son las dos derivadas continuas. La otra tiene mayor capacidad, pero en esa están metidas las dos. ¿Te das cuenta? A ver si lo puedo dibujar. Sí. Entonces, el caso que vamos a plantear sería el extremo, que una función con una derivada es continua y la otra directamente no tiene continuidad. Manda la más restrictiva. Si hay una derivada que no tiene continuidad, entonces no es diferenciable la función. ¿Ves? Sí, profe. Ahí entendí. Muchas gracias. No, nada. Entonces, los ejercicios de esto apuntan a justamente encontrar los dominios de las derivadas. Y elijo el dominio más restrictivo. Ustedes tienen ejercicios en la guía, que eso lo estoy buscando, donde trabajan justamente eso, que es
Como siempre, yo soy sumamente desprolija y tengo 20 guías de años anteriores impresas y hasta que hay un ejercicio donde les pide encontrar el dominio donde la función es diferenciable, que tienen varias funciones. Y hay una en particular donde los dominios de las dos derivadas son distintos. Y eso es lo que tienen que tener cuidado y elegir el menor. ¿Está bien? El menor dominio. Bueno, esto es la parte conceptual más gruesa de la materia. De ahí en más, yo si identifico función diferenciable, yo sé que es interesante para trabajar. Eso me permite definir, si yo tengo una función diferenciable, puedo sacar el plano tangente ahora a la función. Ahora ya no hablo de recta tangente. La recta tangente es a una curva, es lo que vimos recién. El plano tangente a la función. Cuando yo estoy en el espacio y quiero a un cuerpo que está en el espacio sacarle tangencia, es un plano. Y también puedo definir la recta normal en ese punto. A ver si... Bueno, todo esto... Estamos hablando de eso. Ahí sería un dibujo del plano tangente en un punto. Y a ver si hay algo... Ahí está la expresión del plano tangente. Z menos Z0, la función en un punto, yo teniendo la garantía de que es una función diferenciable, sé que estas derivadas son continuas en el punto que estoy considerando, entonces esa es la ecuación del plano tangente. Y tengo la recta normal. Ahora puedo escribir ese plano. Esto es secundario, no es muy importante, pero también podría escribirlo en forma implícita. Pero es algo secundario. Diferenciales sucesivos, bueno, es la fórmula. El diferencial de la función es, miren, es aplicar más o menos el cuadrado de un binomio. ¿Ven? Miren, diferencial x al cuadrado, entonces tengo x. El producto de la primera por la segunda, 2f y x, por diferencial y diferencial x, más el cuadrado de las segundas. Entonces son dos variables derivadas, diferencial y al segunda. Es prácticamente, como regla mnemotécnica, es aplicar directamente el cuadrado de un binomio. Y entramos al otro tema, que es función derivada direccional, que es lo que ya hemos venido hablando. Derivar en una dirección distinta de los ejes. Si la función es diferenciable, nos llega lo mejor que... se me terminó ese. Nos llega la parte fácil. Trabajar con el vector gradiente. Y ahí apareció el famoso vector gradiente. No sé si me abrió. Ahí viene clase 4. El famoso vector gradiente. Todo esto lo vimos de definición. Estoy tratando de adelantarme. A ver. Bueno, acá está la demostración de la derivada direccional que llega, pero todo eso lo tienen en el apunte, al gradiente de una función. Esto es lo interesante de que hablemos de qué significa el gradiente. Yo había definido las derivadas parciales como la variación, la tasa de variación de la función en una dirección.
Sí, Cristian, ya voy a eso. Ya voy a trabajar con esa parte del gradiente. Bueno, primero veamos el gradiente en sí solo. El gradiente está formado por las dos derivadas. Pero si yo tomo una derivada, estoy viendo como la variación de la función en la dirección x. La otra derivada es la variación de la función en la dirección y. Entonces, en sí, como concepto teórico, ¿qué es lo que es el gradiente? Como interpretación física, podríamos decir, es un vector que me marca la dirección de cambio de la función. ¿Estamos? Me marca cómo cambia la función. Eso es lo que me da el gradiente como primera interpretación. Entonces, es como lo que decía el ejemplo de la plaza, que la cursa entre veredas, digamos. O sea, por la claro, exacto. Cuando X se mantiene constante, entonces me desplazo en Y, y cuando Y se mantiene constante, me desplazo en X. Exacto. Claro. Entonces, el gradiente me da esa dirección de cambio de la función directamente. Bueno, entonces, yo de cualquier campo escalar, miren la relación que ya empiezo a hacer. Yo puedo calcular el gradiente a un campo escalar, a una función, estamos hablando con campos escalares. En ningún momento hemos tocado el tema de campos vectoriales. Entonces yo puedo sacarle el gradiente a un campo escalar sin ningún problema. Entonces en distintos puntos puedo sacar el valor del gradiente en distintos puntos. Y eso me forma lo que se llama un campo gradiente. Podría tener en cada puntito un vectorcito gradiente. Eso me da un campo de gradiente. ¿Y qué me indica el campo gradiente? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo va cambiando la función? ¿Lo ven? Entonces, me da el gradiente, significa eso, me va indicando la dirección de cambio, las direcciones de cambio de la función. Para eso me sirve en un principio. Entonces, muy bueno, cuando yo llego a usar derivada direccional, por eso la expresión derivada direccional, como gradiente por una dirección, porque voy a ver el cambio en una dirección particular. Eso es el significado físico de derivada direccional, en una dirección particular. Entonces ahí me lleva a enlazar a lo que quiere Cristian, que son las propiedades que tiene el gradiente. Y tengo que volver atrás a lo que es curva de nivel. Bueno, esto es un ejercicio, a ver si lo tengo aquí. Relación con la... Ahí está. Bien. Mira. Esto era relación con las derivadas, ¿no? Bueno. Curva en el espacio, esto estuvimos viendo. Ya vuelvo atrás a esto, estoy tratando de buscar propiedad del gradiente. Acá está. Si yo tengo una curva de nivel, que sería esto, de una función, yo lo bajo, la proyecto ahí. Acabamos de decir que el gradiente me marca la dirección de cambio. ¿Y dónde está cambiando? Si yo estoy en este punto y estoy cambiando hacia arriba, hacia abajo, está variando la función. La proyección de ese vector va a ser este que está acá, ese vector de cambio. Bueno, ese vector, visto en el plano, es el gradiente. El gradiente es perpendicular y lo demuestra esta propiedad usando los conceptos de curva. El gradiente es perpendicular, ahí está toda la demostración, usando también derivada direccional. Pero lo que les tiene que quedar claro, el gradiente es perpendicular a la curva de nivel en un punto. Siempre. Esa es la primera propiedad. Entonces,
Esa es la otra. A ver si puedo escribir sobre esto. Profe, ¿no sería que es paralelo? No, el gradiente es perpendicular y te lo demuestra. O sea, tengo que partir de acá, de lo que es una curva en el espacio. Una curva en el espacio como un vector, yo lo puedo en su ecuación vectorial decir que es componente, la variación en x, en el t, en el tiempo, porque si yo tengo esta curva, yo tengo que decir que un punto se va moviendo como si fuera un móvil a lo largo del tiempo. Entonces yo podría establecer la posición de un punto en función de tres funciones. Una, que es la proyección en el eje X, la proyección en el eje Y, la proyección en el eje Z. Entonces el movimiento, o sea, el pasar de un punto a otro en la curva, sería como plantear la variación del vector que está en esta posición a esto que cambió en tiempo o en h en uno genérico, a la variación de estos dos me da la curva secante, pero si yo lo hago dividido en lo que es la variación, estoy teniendo la variación media. Si yo es la definición de derivada, empiezo a mover este punto, empiezo a traer el h cada vez más chiquito, termina esta secante haciéndose tangente. Entonces el R', entonces eso es la definición de derivada, que es vector tangente, sigue la forma de la curva. Bueno, usando eso, fíjense, yo tengo una curva en el espacio que la puedo escribir de esa forma, que es esta curva que está acá, en forma paramétrica, en dos parámetros, porque estamos a un z constante. Su expresión es x de t y de t. Si yo la derivo, tengo diferencial x, diferencial y, sería x', o sea, lo podría escribir así. X' diferencial o f de x, diferencial x, f de y, diferencial y. Porque lo pongo con x, con y, porque depende de dos variables. Pero la derivada me está dando el vector tangente, el que se mueve siguiendo la curva. Si a ese vector tangente yo lo expreso de esta forma, f de x, f de y, por diferencial x, diferencial y, yo sé que esto es el gradiente. Y esto es justamente el vector tangente. Perdón, esto era el diferencial z. La diferencia, estoy fijándome, he establecido la definición de diferencial usando lo que viene del teorema de Lagrange. Diferencial como, aquí escribí, ahora me ubico, perdón que me tengo que ubicar yo, por ahí vengo embalada y hace mucho que he visto el tema y me estoy largando a la pileta directamente. Hasta aquí llegué con la curva. Como me queda el vector que sigue la curva, diferencial x, diferencial y. Ahora planteo el diferencial z, que lo traigo desde el teorema de los incrementos finitos, el delta z, bueno, después logré definir el diferencial z, que es la variación instantánea, chiquita. Acuérdense que es el cambio de la función, no entre dos puntos, sino hasta el plano tangente. O sea, si yo estaría parado en un punto y veo la variación, cómo cambia la altura respecto a movimiento, pero sobre el plano tangente. Entonces, diferencial z es un delta z, un cambio acá en altura de la función, una aproximación. Y esta es la fórmula del diferencial z. Si yo estoy sobre el plano, un mismo plano, cambio de un punto acá a otro punto que está, por ejemplo, del otro lado, y no hay cambio de altura, me estoy moviendo sobre la curva de nivel. Entonces, el diferencial z es 0, porque no me salí. Si yo elijo otro punto que está más arriba, sí voy a tener un diferencial, un cambio de altura. Entonces, lo que se hace es desglosar esta definición de diferencial z. Como son dos productos, yo lo puedo poner como dos vectores. Producto escalar.
Este vector es el tangente, el que se va moviendo, y este otro es el gradiente, si yo lo veo así como producto de vectores. ¿Estamos? Si el producto de dos vectores me da 0, como habíamos dicho, como yo me estaba moviendo acá, ¿qué significa? Que estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Y yo tengo conocido que este, diferencial x, diferencial y, es el vector tangente, el vector que sigue la curva. Entonces, este otro no me queda más que sea el gradiente perpendicular al vector tangente, por ende perpendicular a la curva. De ahí, esa es la demostración de que el vector tangente es perpendicular a la curva de demostración, de curva de nivel. Perdón si les he hecho al principio mucho lío, pero bueno, yo no he preparado esta clase, me voy largando a explicarla de acuerdo a lo que va surgiendo y por ahí me pierdo. ¿Quedó algo más claro, Cristian? De que es perpendicular al vector tangente, por ende perpendicular a la curva. Sí, pero, a ver, ¿cuál es el pero? A ver, lo tratemos de sacar. No sé qué estás escribiendo, todavía no lo puedo ver, por eso estoy esperando. Bueno, ahora vamos a la superficie. Si esto ha quedado claro, vamos a la superficie. O sea, que de una función, esta función que yo tengo acá, volvemos a activar la tableta, esta función, yo tengo curvas de nivel, que son estas. Miren cómo es la función, está en 3D. Esto está en 3D. Si yo planteo esto, no lo puedo graficar, pero yo digo esto, es una función que está en 4D. Una función de 3 variables. Por eso muchas veces cuando trabajamos yo la pongo en forma implícita a la superficie para poder expresar esta función. Bueno, pero acá veamos esto. Es una función en 4D. Si yo la curva de nivel de una función que está en 3D pasa a ser, está en 2D, es una curva plana, entonces si yo a esta función que es 4D le saco su supuesta, ¿qué podría sacarla? Para sacar así, hacerla corto, se corta con un hiperplano, porque es un plano que está en 4 dimensiones. Bueno, se llaman hiperplanos. Pero voy a llegar a algo de nivel de 3D. Entonces estoy llegando a algo de nivel que es esto. Entonces se llama que una superficie que está en 4D tiene no una curva, sino una superficie de nivel. Es la misma teoría. Entonces, si yo tengo que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel, cuando yo estoy más allá, yo estoy una dimensión más allá, voy a decir que el gradiente es perpendicular, el gradiente de f, ahora el gradiente que está en 3 dimensiones, es perpendicular a la superficie de nivel. Entonces, ahí es donde yo hago la trampa, llamarle.
porque yo cuando trabajo con eso, ¿yo qué tengo? Tengo una z de f de xy. ¿Y qué les digo yo? Miren, escríbanla en forma implícita, escriban f de xy menos z igual a 0. Entonces, a mi superficie la estoy escribiendo así. Entonces, yo digo que en un punto de esta superficie, voy a sacar un gradiente de esta, entonces, un gradiente de esa superficie que tiene 3 componentes, porque ahora la estoy trabajando de esta forma. Bueno, no me dio el lugar para poner la tercer componente. Entonces, este gradiente es perpendicular a esta superficie por esta condición, que es yo he llevado esto de 3D a 2D, acá, de 4 a 3. La estoy trabajando de esa forma. ¿Está bien, Cristian? Por eso después uso, digamos, haciendo esta trampita de, en cierta forma, escribir la superficie en forma implícita para que se parezca a una superficie en 4D. Entonces yo uso el gradiente como perpendicular a la superficie de nivel de algo que está más arriba. Mi superficie la trato como si fuera esto, una superficie de nivel, trabajo aquí. Por eso uso la misma propiedad. Bueno, chicos, yo creo que hemos hablado. ¿Qué nos está quedando? Regla de la cadena. Bueno, regla de la cadena es identificar, a ver si tengo algo más. La otra propiedad. La derivada direccional adquiere el valor máximo en dirección y sentido del gradiente. Está dentro de lo que hemos estado hablando. El campo gradiente entonces me va indicando lo que veníamos diciendo. Con los vectorcitos yo puedo ver hacia dónde apuntan, hacia un mínimo o hacia un máximo de acuerdo a cómo se mueven. Bueno, ahí terminamos. ¿Qué otra cosa me queda? Es regla de la cadena. Voy a hacer corta la clase para ver, repasar todo. Regla de la cadena. A ver, vamos a buscar, tiene que estar. Miren, a ver qué estamos haciendo. Todo esto. Miren, de regla de la cadena, lo fundamental es esto, el árbol. Yo tengo que identificar cuáles son las primeras variables de mi función y cuáles son las segundas o terceras. Y voy siguiendo la línea del árbol para armar la fórmula. No tiene mucha más ciencia. Ahí hay un ejercicio que lo interpretan y yo creo que hay un video respecto de esto. Esto, ¿ven? Lo que yo les decía, lo importante es armar cuando tengo funciones compuestas el árbol. La f depende de v, pero la u depende de y la b también. Entonces yo sigo las líneas del árbol. Cuando en el árbol se abre más de una, es derivada parcial. Cuando en el árbol se abre una sola, tengo un solo camino, una sola rama, es derivada total. Lo que se puede complicar un poquito más en regla de la cadena es la función implícita. La función implícita es cuando yo no puedo despejar una variable. Yo la tengo metida de esta forma, f de x, y la y depende de x, de la otra variable. Entonces, hay un teorema que me dice que se deben cumplir estas condiciones. Para saber qué es implícita, yo en el punto, yo tengo que tener un punto para derivar en forma implícita. Empecemos por ahí. Entonces, yo tengo que probar que en ese punto la función da 0, que existen estas derivadas y son continuas, y que la derivada, la que queda de denominador, tiene que ser distinto de 0. Y esto viene un poquito, lo podría sacar
Fíjense, yo recién les hablaba, no, aquí no puedo escribir, tengo que poner así. Yo les hablaba del árbol. Yo digo, si yo tengo una función implícita, tengo f, que es x, y la y depende de x, igual a 0. Esta es la y. Entonces, miren cómo armaría el árbol yo. X e y, si yo le llamo y, pero a su vez y depende de x también. Me queda desbalanceado, me queda la x en esta como variable intermedia, pero también como variable final. Entonces, si yo quisiera ocupar la regla de la cadena común, diría la función derivada respecto de x, y ahí me quedo, no tengo más. Más, me vengo por el otro camino, la función derivada respecto de y, e y derivada respecto de x, porque es derivada total. Igualada a 0, porque todo esto está igualado a 0. Estoy derivando esa función, la derivada del otro lado, la derivada de 0 es 0. Despejo de aquí y prima, que me va a quedar menos f de x sobre f de y. La fórmula la saqué con el mismo árbol. Lo que me dice el teorema, para poder yo derivarla así, tengo que cumplir estas tres condiciones. Eso es todo lo que es funciones implícitas. No puedo escaparle a primero probarlas con... Si yo ya sé qué es una función implícita, qué es lo que hacemos en trayectorias ortogonales, en ecuaciones diferenciales, ya sabemos que tenemos una ecuación diferencial, que ha salido la solución de una ecuación diferencial, o sea que tiene es una función derivable, por ende es una solución, entonces es continua. Y me sale una familia donde está escrita la solución de esta forma, en forma implícita. Y yo necesito derivarla para volver a la ecuación diferencial, volver a cambiar. Entonces derivo así. Yo sé que es una función, entonces derivo rápidamente en forma implícita así. Uso esto para derivar. Dejo el y' indicada porque no la conozco. Eso es lo único que hago, pero uso la misma, por eso yo les decía, estamos usando la regla de la cadena para derivar. Si no se acuerdan, deriven aplicando el teorema, si no, no es tan práctico para usar el árbol. Pero es lo mismo. Esto sería lo último, después me queda extremo, que es simplemente metodología de trabajo y resolución de ejercicios, y Taylor, que es aplicación de la fórmula. Es todo lo que es más o menos la unidad 1. Chicos, yo he tratado de hacer un paneo general. ¿Tienen alguna duda en particular de la unidad o de algún tema para que lo veamos y no siga yo hablando por las dudas? ¿Cuándo es la integrativa, Julio? Este viernes, no, el próximo. Ya te digo cuál es la fecha exacta. Es la misma fecha que el extraordinario, y eso es justamente porque la gente que tiene extraordinario no tiene posibilidad de integrativa, es el 25 de junio. ¿Cómo será la integrativa, Camila? La integrativa es rendir un poco de cada parcial. El nombre lo dice, integra toda la materia. Entonces, va a ser igual que los parciales. Van a ver 1 o 2 ejercicios, sí, más cantidad de ejercicios. Por supuesto que van a tener tiempo para resolverla, más tiempo que un parcial. Pero más tiempo, hablemos de 2 horas y media, una cosa así, como un examen común. Van a tener 1, 2 preguntas de la unidad 1 y un ejercicio. Supongamos, más o menos va a ser así el esquema. 2 ejercicios de integrales porque
es mucho lo de integrales, hay muchos tipos de ejercicios, y que 2 ejercicios integrales, 1 o 2 preguntas integrales. Y 2 ejercicios de ecuaciones diferenciales y 1 o 2 preguntas de ecuaciones diferenciales. O sea, la cantidad de preguntas, siempre han rendido 5 preguntas, va a ir en el mismo orden, van a ser 5 o 6 preguntas si pongo 2 de cada tema. Y en vez de 2 o 3 ejercicios, 100 ejercicios van a tener un poquito más, porque van a tener 1 del tema 1, 2 del tema 2, lo más seguro, y 2 de ecuaciones diferenciales para hacer. Entonces es como un gran parcial, podríamos decir, que van a rendir en la misma plataforma, con los bancos de preguntas son similares, van a salir las preguntas de los mismos bancos. Por supuesto que nosotros todos, después de cada evaluación, al banco lo retocamos, le cambiamos algunas preguntas, algunas cambiamos la redacción, las que hemos visto que han habido dificultades o ha surgido algo mal, la corregimos, la cambiamos. No, ninguna demostración. Esa es la ventaja de terminar la materia con esta integrativa, cuando no seguimos en la misma línea de razonamiento y conceptos que traemos. Demostraciones no van, tienen que entender, y si, como ustedes han visto, es lo mismo que se han encontrado en los parciales, el mismo tipo de preguntas, por eso le estoy diciendo, van a salir de los mismos bancos de preguntas las preguntas. La diferencia que pueden encontrar, no se confíen, porque si ha habido alguna pregunta que ha sido fea, que no han respondido ustedes, nosotros después de cada parcial analizamos eso, analizamos los bancos. Yo veo todos los parciales, las preguntas, por más que las corrija automáticamente la plataforma, yo miro cómo ha sido el resultado, y si veo que una pregunta no la han entendido, todos la han respondido mal, o ha tenido algún conflicto. Es más, bueno, en la clase anterior uno de sus compañeros me dijo de una pregunta que estaba como que tendía a una mala interpretación. Bueno, ya la cambié, ya corregí esa pregunta. Entonces, se corrigen esas cosas, pero básicamente las preguntas son de los mismos bancos, del mismo tipo, y van a tener, por supuesto, mucha menos cantidad de preguntas que la de los parciales, pues no puedo meterle 5 o 6 preguntas cerradas de cada tema, una locura. Entonces tienen 1 o 2 preguntas de cada tema y 1 o 2 ejercicios, nada más. Sí, Ángel, el extraordinario va a ser exactamente igual, con la misma metodología que los parciales, en el mismo horario, y todo va a ir paralelo. Van a haber algunos rindiendo la integrativa, y el que le toque un extraordinario va a rendir el extraordinario. Va a ser exactamente igual. Eso es todo. Esa es la ventaja del integrativo, y haber venido machacando esta materia toda la semana y trabajándola, que ustedes con un parcial, un ampliado, llamémosle un parcial único, ustedes aprueban la materia y no van a examen, donde examen van todos los temas, pueden ir más demostraciones, etcétera. Queda lista la materia y cerrada. Es como un sistema entre medio de una promoción. No llega a ser una promoción porque no es tan exigente como una promoción, con asistencia, con prácticos, con entregas más de mayor envergadura, y nos quedamos con un sistema mixto. Seguimos en la onda entre lo virtual y lo presencial, porque decimos que vamos a seguir híbrido. Bueno, este también es el sistema híbrido entre 3 parciales y boleta y examen, y promoción completa que lleva hasta asistencia. Bueno, esta es la metodología híbrida que está en el medio. Eso sería todo. Bueno, miren, sí. Buen día. Buenos días. Quería hacerle una consulta sobre el ejercicio 1 de la tarea, si puede ser. Ejercicio 1, ¿de qué me dijiste?
De la tarea, de la última tarea. Sí, no hay problema. Entonces nos salimos ya del tema 1. Si no hay nada más del tema 1, vamos a ver la tarea que vence hoy. Si no mal no me acuerdo. A ver, el ejercicio 1, déjame que estoy buscando justamente la tarea. Aquí la tengo. A ver, sí, ¿qué pasa? El ejercicio 1 es una ecuación diferencial larguita, Sí, con todo. yo quería preguntarle si puedo separar, por ejemplo, la EDO y el Q de X, o sea, para un Q de X, separar, no sé cómo explicárselo. A ver, Lo que yo hice fue entiendo lo que separar querés la EDO. hacer. A ver si es lo que querés hacer. Vos querés tomar el Q de X, que es una exponencial y un seno, y trabajar el exponencial solito, llegar a la solución del exponencial, y después agarrar el seno y trabajarlo como si estuviera solito y llegar a la solución. Claro, eso fue lo Bueno, que hice. es correcto, es perfecto. Así, entonces vos después, la verdadera solución es la suma de las dos, porque fíjate que tenés el exponencial sumado al seno. Claro. Entonces, vos trabajás el exponencial por un lado, trabajás el seno por el otro, y después la solución, la u de x real, final, es la suma de las dos que te dio por separado. Respetás el Esa era signo mi que hay en duda. el medio. Así se trabaja, esa es la forma correcta de trabajar. No trabajás las dos cosas mezcladas, pues te vuelves loco. Claro. Muchas gracias, profe, perdón por trabarme tanto. No. Sí, eso está bien, y justamente, eso por supuesto no es un ejercicio que va a ir en la evaluación, porque es un ejercicio larguísimo y todo, ni tampoco la integrativa. Por eso apunto a esas cosas que son más puntuales y que son justamente para que ustedes redondeen conceptos. Eso también apuntan las tareas, a decir, bueno, a ver, esto que es largo, que es feo, que no es... desde mi punto de vista, por supuesto, chicos, no es que esta sea la verdad absoluta, es lo que creo yo. No me parece un ejercicio para tomar en un examen, en una integrativa o en un parcial, porque es muy largo. Entonces, bueno, lo hacemos en una tarea. A ustedes se les plantea esta duda que se te ha planteado hoy, es muy buena. Entonces, aprenden que sí se puede hacer esas metodologías, que sí se pueden sumar soluciones, y lo hacen en una tarea, y ya está. Ya, yo sé que ustedes se lo plantearon y lo aprendieron. ¿Para qué también por ahí los pedagogos le dan nombres a todas estas cosas, se hablan de evaluaciones formativas. Ustedes se están formando y están evaluando, pero son nombres. Pero la idea es esa. Hola, buen día, profe. Hola, buenos días. Le quería hacer una consulta, una mini consulta sobre ese punto, porque nosotros lo hicimos sin problema, pensándolo así al principio, ¿no es cierto? Pero queríamos una justificación, y yo lo que pensaba que la justificación de hacerlo, de poder hacer ese método, digamos, era la linealidad que tenía. O sea, sí, señor. Perfecto. Al principio de ecuaciones diferenciales de orden n, fíjate que hay un par de teoremitas que habla sobre justamente la combinación de soluciones y la linealidad de las soluciones. Y se apoya en eso, es exactamente eso lo que me permite trabajar en eso. Es perfecto el análisis. Perfecto. Ahora ya estoy mucho más seguro. Bueno, perfecto. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? De todas formas, ustedes saben que las consultas siguen vigentes, que conmigo se pueden comunicar durante toda la semana a través del foro o mensajes, y si necesitan alguna otra, sobre todo ya será la semana que viene, supongo, cuando estemos más cerca, necesitan que hagamos más de una clase. El martes que viene la idea es repasar todo integrales. Pero sí,
supongamos, miércoles, jueves, ustedes están más cerca de la integrativa y necesitan volver o preguntas puntuales que ya o sea, esta clase de repaso la he llevado yo adelante, pero bueno, ya si quieren algunas otras consultas ya son abiertas, son consultas. El lunes tenemos la consulta, el martes va a ser la clase de repaso que la llevaré yo adelante de integrales, pero las clases de consulta que necesiten las podemos plantear, pero bueno, ya son ustedes los que van a preguntar lo que necesiten en forma puntual. Veo que Erika, sí, la integrativa es virtual. Nosotros seguimos con este sistema virtual exactamente como les decía, va a ser como si rindieran un parcial más, un parcial ampliado. Ya cuando pase la recuperación del parcial 3, yo ya voy a publicar la lista completa de todos para que vean quiénes diciendo sí integrativa, no integrativa, para que estén seguros. Y yo les pido algo a esta altura, revisen la lista, por ejemplo, de aprobación del parcial 1, parcial 3, que no está únicamente parcial 3, está hasta lo que teníamos corregido y presentado de la tarea 7 en ese momento. Fíjense si le falta una tarea, algo, porque puedo ser yo que me he equivocado al descargarlo del aula, o real que no han presentado la tarea, o que la tarea quedó mal subida y ni ustedes ni nosotros nos dimos cuenta, entonces no la vimos, no la corregimos. Entonces controlen su situación, así estamos a tiempo de arreglarla. El integrativa va sin cámara, chicos, es un parcial más. Si estamos hablando de la integrativa, de lo que estábamos hablando, el examen final, sí se pide cámara, se entra al BBB con cámara, tienen que dar asistencia, etcétera. Pero si estamos hablando del integrativo, Cristian, no, es como están rindiendo los parciales. Por eso insisto. ¿Profe? Sí. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, todo lo que quiera. Quería consultarle acerca de si aquel que rinde el recuperatorio del tercer parcial puede rendir sí. ¿A la integrativa? Sí. O sea, sí. Ah, perfecto. Era solo esa duda. ¿Y es este viernes? Este viernes a las 10:30. A las 10:30, perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada. Es justamente hasta los que tengan todo aprobado, aprueben con todo, por eso le estoy insistiendo también de las tareas, hasta esta semana, o sea, incluidos recuperatorios, si lo aprueban, están en perfectas condiciones. Por eso también con malas intenciones está puesto el extraordinario el mismo día que el integrativo para que, bueno, el que rinde extraordinario ya no tiene la opción de integrativa. Esta es como una ventajita o como le digo, una opción para aquel que ha andado bien, que ha presentado todos los trabajos, que tiene todo aprobado, termine la materia con la materia aprobada. Bueno, ¿qué otra pregunta por ahí? Sí, lo de Erika ya le contesté, es virtual, es igual, no nos salimos de la metodología. Y el que vaya a examen, también, los exámenes, nosotros seguimos con exámenes virtuales. Como, supongo que la gran mayoría de ustedes hayan rendido cálculo 1, esa es otra condición. Ustedes aprueban integrativa, queda la materia lista. Pero recuerden algo y esto, departamento de alumnos me va a entregar listas de alumnos inscriptos la materia para que yo pase certificación. Entonces yo les voy a pasar la certificación, yo no puedo pasar la nota a la integrativa, eso no está implementado en el SIU ni en ningún lado. Entonces yo necesito después que ustedes se inscriban en la primera mesa de examen normal, la primera, la segunda, la tercera. Si no han rendido cálculo 1 o álgebra, ríndanlo en la primera, segunda mesa y después se inscriben a cálculo 2, porque no se los va a permitir el sistema. Y si ustedes han aprobado la integrativa, yo les voy a pasar directamente la nota, no es necesario ni que se presenten el día del examen. Yo tengo la lista con todos los que han aprobado la integrativa, yo les voy a pasar directamente la nota final.
pero sí van a tener que inscribirse en un examen. No pierdan eso. Y esta nota integrativa se guarda durante este año. No la voy a guardar 2 años esperando que ustedes aprueben cálculo 1 o álgebra. Se supone que cursar esta materia deberían ya tener aprobado cálculo 1 y álgebra. Entonces los voy a esperar, pero los voy a esperar este año. Nada más. Si no, tendrán que rendir el examen normal, tendrán la boleta. ¿Está claro? Clarísimo, profe. Bueno. Porque recuerden que tienen la mala suerte que yo también estoy en cálculo 1. Entonces sé que varios de ustedes todavía no rinden cálculo 1, pero el gran problema no es cálculo 1, sino el gran problema es álgebra, que no ha tenido casi mesas. Entonces, los voy a esperar, pero no puedo esperarlos eternamente. Porque yo me voy a jubilar y ¿quién les va a pasar la nota? ¿Quién va a tener guardada esta nota? Así que, bueno, me faltan años para jubilarme. Una forma de decir unas ganas que tengo prácticamente. Pero no, sí van a tener tiempo de pasar, quédense tranquilos. Bueno, chicos. ¿Algo más? Bueno, y me preguntaban por ahí del jueves. El jueves podemos plantear una consulta si lo necesitan. Aquellos me avisen si necesitan alguna consulta, fundamentalmente los que quieran recuperar el parcial 3, o también si están estudiando integrativa y necesitan alguna consulta, planteamos una clase de consulta. Está levantado el asueto, tanto que me apuré y nos apuramos todos y en definitiva no pasó nada con las elecciones y está levantado el asueto, así que podemos hacer alguna consulta. Lo charlamos si quieren por mensaje y combinamos a los que necesiten. Si no, nos vemos el lunes que viene en la consulta. A ver qué están escribiendo. Bien. Bueno, listo, chicos. Yo tengo que partir a la facultad a llevar un montón de papeles y expedientes. Insisto, este sistema medio dual es también bastante complicado, porque vamos y venimos, pero listo por ahora, sigamos en contacto, que tengan Profe. buena semana, ¿sí? No, suerte. Buen día. Perdón, no te había escuchado bien. Nos vemos, chicos, cualquier cosa se comunican. Hasta luego.